Bien, amigos, buenos días. Hoy estamos a 11 de septiembre, fecha terrible para las Américas, porque una fecha como hoy, ustedes recuerdan muy bien, se produjo más recientemente el derribo de las Torres Gemelas en el 2001. Y en una fecha como hoy también fue decapitada por la derecha, por la extrema derecha, el primer intento de establecer un gobierno marxista, pero por la vía del voto democráticamente, como lo intentó Salvador Allende en Chile, y lo impidió lo más retardatario de las Fuerzas Armadas de Chile en 1973. La situación, por tanto, hoy es lamentabilísima porque le impidieron a América Latina vivir. En el caso de Chile, es una experiencia novísima y de muchísimo valor, que hubiese puesto sobre la mesa opciones democráticas y que no pudo repetirse después de eso y de la cruenta, terrible manera como los grupos de derecha de toda América, fundamentalmente América del Sur y Centroamérica, persiguieron a la izquierda para que no pudiera siquiera volver a intentar una nueva experiencia como la vivida por la izquierda chilena en un proceso abierto democrático. Bueno, provocó muchísimas muertes. Las famosas dictaduras militares en toda Sudamérica y las dictaduras de Centroamérica y las guerras que eso generó en Centroamérica y en Sudamérica también, con fuerzas de oposición en Argentina, Brasil, Uruguay, que generaron guerras no declaradas, pero que causaron miles de muertes. En el caso de América del Sur, la mejor cosecha de intelectuales y cerebros preparados que había preparado América del Sur tuvo que irse porque corría peligro de muerte. Las dictaduras militares hicieron que buena parte de la juventud, las más preparadas, toda Sudamérica, tuviera que irse o a Europa o a Estados Unidos. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el propio Fondo Monetario Internacional, se nutrieron de esos recursos, tenían ese nivel, imagínese usted, allá fueron a parar. La historia es lamentabilísima, de todas maneras es la historia, ya usted no puede recuperar esos eventos ni tampoco el curso que siguió el desarrollo económico, social y político, además de institucional, de las Américas. Aquí estamos hablando de todas las Américas, América del Sur, América Central y América del Norte, así como la región caribeña. Bien, esos eventos se recuerdan hoy y todavía los efectos se sienten. En el caso de las Torres Gemelas, que ya fue en este siglo, ustedes ven como todavía los Estados Unidos, a pesar de que se llevó la experiencia de que no puede con las armas instaurar nuevos estilos de vida en el Medio Oriente, en el mundo árabe, como lo intentó con la invasión a Irak, en respuesta entonces aparente al derribo de las Torres Gemelas, pero que realmente buscaba otras motivaciones puramente de dominio mundial. Todavía hoy, luego que tuvo que salir con las sábanas en el canto del Medio Oriente, de Irak, tuvo que salir, simplemente tuvo que salir los Estados Unidos antes de que siguiera desangrando toda su juventud. Es un esfuerzo inútil, como el que hace también en Afganistán. La presencia de tropas extranjeras en sociedades a las que tienen su propio estilo de vida y no se les ha podido cambiar, porque todo lo que se procura es que se imponga allí la democracia como estilo de vida, formas de vida occidentales. Eso simplemente lo rechazan. La cultura, la religión
y en la propia idiosincrasia de quienes viven en esa zona. O sea, ha sido, parece ser, todos los indicadores así lo ponen de manifiesto, un error craso de la sociedad occidental pretender reconducir a la sociedad árabe y toda la que reside en el Medio Oriente. Bien, regresando al plano local, hoy la encuesta Gallup que publica el diario de hoy, de esta fecha, pone de manifiesto uno de los eventos políticos más importantes que registra la historia dominicana de los últimos, de la era moderna, después de la muerte de Trujillo hasta hoy. Y es la siguiente que hay que destacar. El doctor Leonel Fernández, quien ha sido 13 veces presidente de la República, quien ha sido objeto de centro mismo de un ataque cerval terrible de toda la oposición, quien genera también muchas reservas de grupos de poder locales e internacionales que lo alcanzan a ver como un político inalcanzable desde el punto de vista de la conducción, del sometimiento. Es un líder político que desde el 1996, cuando accedió al poder, y que muchos lo veían como un protegido de Juan Bosch nada más, ha venido dando notaciones de ser un político de una visión de presente y futuro enteramente distinta a la que conocíamos, y que ha ido imponiendo su visión de desarrollista, y la ha ido imponiendo sobre la base de la razón y del propio ejercicio. La encuesta de hoy revela que de los líderes políticos activos, habilitados, de los habilitados en este momento, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y principal líder de esta organización es el indiscutible preferido. Dobla al segundo que pudiera, o a los segundos, porque está aquí claramente comparado con los posibles candidatos Abinader, Luis Abinader, que ese tendría un 28% en una confrontación con Leonel, pero este sacaría un 44%. En el caso de Hipólito Mejía, tan solo un 23%, a ese sí lo doblaría plenamente porque él sacaría el 45%. Pero lo que quiero decir es cómo la sociedad dominicana ha preservado la evaluación positiva, lógicamente, y su apoyo a un político que ya lleva 3 ejercicios de poder y que ha sido sometido a una de las tratativas más duras que se registran en la historia dominicana. El doctor Joaquín Balaguer, como todos sabemos, estuvo mucho tiempo en el poder, se reeligió varias veces, pero nunca, a partir de la segunda elección del doctor Balaguer, se tuvo la certeza de que había obtenido esos mandatos del pueblo de manera transparente, legítima. Siempre quedó en el ambiente, porque era manifiesta que había también una acción de presión. En el caso de los 12 años, era manifiesto que las Fuerzas Armadas y las estructuras represivas del país estaban al servicio del proyecto balaguerista. Y entonces eso dejó un mal sabor, eso dejó la duda que todavía hoy persiste, de si en consultas realmente abiertas, democráticas, sin intervención de sectores de presión, el doctor Balaguer hubiese podido conseguir más de una reelección. Incluso acuérdense que la primera de las reelecciones, que fue la del 70, la consiguió gracias a que la oposición no pudo reunir, precisamente bajo una persecución muy activa del gobierno, de esos
de esos primeros 12 años de Balaguer fueron terribles. No pudo conformar un frente y se sintió insegura para asistir al proceso. Y por eso, entonces, incluso el propio Partido Revolucionario Dominicano, entonces dirigido por el profesor Juan Bosch, tuvo dudas de la democracia y en algún momento pensó en soluciones que estuvieran fundamentalmente basadas en instrumentos de poder, de fuerza, como las Fuerzas Armadas. De ahí la tesis aquella del pentagonismo. Pero bueno, lo que quiero, volviendo al presente, es la manera como se ha preservado la influencia, la preferencia de este líder político, el doctor Leonel Fernández, quien de los habilitados de hoy es el más estimado por la población dominicana. Eso nos da una lección, una extraordinaria lección, y es la de que un dirigente político, si sabe interpretar al pueblo, si realiza cosas desde el poder, si aporta al desarrollo institucional, económico y social, puede tener por seguro que será en su momento reconocido por las grandes masas. ¿Qué es lo que está aconteciendo con Leonel Fernández? Si reparamos de su ascenso al poder en el 1996 hasta hoy, estamos hablando de nada más y nada menos que 18 años. O sea, en casi una generación, este señor sigue manteniendo sorprendentemente el mismo respaldo. Acuérdense que una proporción parecida a este 45% que promedia el respaldo popular a Leonel Fernández en este momento, fue lo que él sacó en la primera vuelta de las elecciones de 1996, lo que lo ameritó para ir a una segunda vuelta. O sea que este señor ha vuelto exactamente a la preferencia que tenía hace 20 años, o una generación, hace 18 años. Óigame, qué proeza política, qué proeza política. Y el PLD, como es lógico, es la institución política mejor ameritada. Es más, no entro en especulación cuando les digo que una buena parte de la población dominicana ha llegado a la conclusión de que si no existiese un Partido de la Liberación Dominicana coherente, unido, con propósitos claros, la sociedad y la democracia dominicana estarían en bandolera, sometida a la misma confusión que están viviendo otras fuerzas políticas, específicamente, y la más grave, el Partido Revolucionario Dominicano, institución que es la más vieja de las instituciones democráticas dominicanas y que, sin embargo, en estos momentos se encuentra sometida a graves tensiones. Entonces, celebramos, y lo hacemos con júbilo de verdad, que el Partido de la Liberación Dominicana no solamente conserve la posición de confianza de la amplísima del electorado que tiene condiciones para votar. Acuérdense que estas encuestas se hacen esencialmente entre la población que tiene las condiciones de votante, sino también de todo el pueblo dominicano, el resto de la población dominicana. Y también celebramos que le haga ese reconocimiento al doctor Leonel Fernández, para nosotros merecido, y una lección a quienes han emprendido una campaña irrespetuosa, irreverente contra este señor, incluso a intelectuales y líderes de opinión, que han puesto toda su carrera, la han expuesto sin importarles el resultado final, o sea, donde terminen esas carreras para enfrentar y tratar de desdorar a Leonel Fernández. Si chequean esta encuesta del periódico, que revela el periódico Hoy de la encuestadora Gallup, de eso debiera mandarles una advertencia en el sentido de que persistir en esa práctica
los va a conducir al anonimato político y social. Los va a llevar a situaciones en las que todo lo que ha sido un ejercicio, estoy pensando aquí, no quiero mencionar los nombres, incluso muchos son de mi generación, pero estoy pensando en intelectuales a los cuales les tengo mucho aprecio, porque son muy sólidos, que han empleado toda su andamiaje teórico y capacidad de comunicación para tratar de hacer añicos la personalidad política del doctor Leonel Fernández. En ellos pienso en este momento. Y no solamente les comentaba a un amigo de esa misma generación y muy identificado con ellos, recientemente le decía, miren, qué pena que profesionales, que intelectuales de ese tipo, que tienen un tremendo arsenal teórico y de producción y de reflexión y capacidad comunicativa, no estén haciendo aportes al desarrollo fundamentalmente cultural y social dominicano y empleen tanto tiempo en el trajinar político y fundamentalmente pretendiendo una tarea que es inútil, la de destruir la personalidad del doctor Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque debieran estar en los medios, en los centros académicos, haciendo los aportes y las investigaciones que el país demanda para salir adelante, para contribuir. Lo mismo comentaríamos de algunos hacedores de opinión pública que han echado por tierra lo que sin duda ha sido una carrera exitosa, están en los primeros planos de la preferencia. Pero quisiera advertirles a esos señores que a la medida en que persistan en su actitud de destruir, de desdorar a Leonel Fernández, no les irá como le fue con Joaquín Balaguer. No les irá como le fue con Joaquín Balaguer. Porque a diferencia de Joaquín Balaguer, que dejó las dudas de si podía construir, consolidar una personalidad y un liderato político en un ambiente democrático de respeto a todos los derechos, Leonel Fernández ha demostrado exactamente eso, que puede hacerse una carrera política exitosa, respetuosa, de efecto local e internacional, siendo también un respetuoso de lo que son los derechos adquiridos de todos los dominicanos. Y el deseo, la profunda voluntad de todos los dominicanos de vivir en democracia, de ejercitar todas las normas que son características de la democracia. El doctor Fernández se debe sentirse orgulloso de esta apreciación que aparece consignada precisamente en el medio que más esfuerzo hace por demeritarlo, que es el periódico Hoy. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Cómo va todo? Bueno, sacando provecho de lo que son elecciones. Tú siempre con tu puro ahí. Los jueves yo lo exhibo, sí. Pero ya lo exhibo de manera consciente. Sí, ya lo explicaste, todo lo que significa el puro. Sí, los jueves yo lo saco. Lo saco a relucir. Te escuché. Además de que me lo fumo, más luego. ¿Y qué ha pasado con el camarada Tineo? Bueno, supongo que vendrá un poquito más tarde. Más tarde viene Tineo. Él es como Orión. Cuando los vientos son fuertes, como que se inclinan. ¿Cómo así que sí? ¿Pero cuál es viento? ¿Pero cuál es viento? Bueno, los vientos son muy favorables de acuerdo a esa encuesta. Sí, pero tienen poder, son vientos con poder. Vientos poderosos. Bueno, miren, buenos días, señores. Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy es un día de tristes recordatorios, ¿verdad? Porque un día como hoy no tiene que necesariamente recordar los eventos en la hermana Chile del 73, cuando cayó abatido el presidente de entonces, Salvador Allende, víctima de el golpe de Estado que se perpetró y encabezó Augusto Pinochet, entonces jefe de la Armada chilena en ese entonces,
perpetró ese golpe de Estado y durante esos terribles eventos pues cayó abatido el presidente Salvador Allende. Una fecha triste en ese sentido. Hay que decir que fíjense cómo son las cosas. A partir de aquel entonces Chile vivió momentos muy difíciles de persecución terrible, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que decir también que se inició un proceso en Chile de lucha por la vuelta a la democracia chilena. Se incorporó muy bien, fíjense lo que tenemos hasta el día de hoy. Se iniciaron importantes reformas estructurales en Chile, entonces eso favoreció que la economía chilena comenzara a tomar rumbos de estabilidad y de crecimiento importante. Pero hoy vemos como la presidenta Michelle Bachelet, que tuvo una participación importante durante aquellos eventos, una militante aguerrida de la izquierda de Chile, en aquel entonces, en el 73, hoy presidente reelecta, porque volvió al poder a Chile precisamente después de una importante gestión, una gestión muy buena al frente de Chile, pues volvió a ser elegida por el pueblo chileno y está ahí al frente de la administración en Chile. Pues hoy ella enfrenta unos inexplicables bombazos que se están perpetrando en distintas partes de Chile, uno de ellos en el metro, en una de las estaciones del metro y en varios lugares. Hay una situación allí de confusión, de mucha confusión en Chile porque no se alcanzan a ver elementos causales como para que estemos en presencia de un posible movimiento terrorista. Pero el número de detonaciones que se ha registrado en Santiago y en otras ciudades de Chile, pues llama poderosamente la atención y la presidenta Bachelet ha advertido que bajo ninguna circunstancia va a permitir que el orden, la paz que vive desde hace ya un buen tiempo Chile, sea afectada por estos movimientos. Vamos a esperar porque lo cierto es que hasta el momento las autoridades no han dado en el clavo, porque nadie ha reivindicado hasta el momento, ¿verdad? Hasta hoy yo no he visto en los medios ningún tipo de información que nos diga que alguien haya reivindicado esas extrañas detonaciones que han dejado ya heridos y que mantienen con cierta intranquilidad a la sociedad chilena. Entonces vamos a esperar que eso se afronte debidamente. El otro gran evento que recordemos con mucha tristeza y horror, pues las torres en Nueva York, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, fruto también de atentados terroristas. Un tema que todavía guarda muchos nubarrones sobre elementos causales, participación. O sea, eso no ha quedado del todo claro. La realidad es que ese 11 de septiembre nos cambió el mundo, porque usted probablemente, que ha salido del país, se ha dado cuenta que desde entonces hay una especie de nerviosismo, sobre todo en las grandes naciones, con el asunto del tráfico de la gente y entonces las revisiones, los chequeos, eso ha sido una cosa terrible. Se han incrementado, para el día de hoy, por ejemplo, desde hace ya algunos días en Estados Unidos, se han incrementado la vigilancia y los experticios para prevenir cualquier tipo de situación en ese sentido. Pero ese evento, eso que ustedes ven ahí en pantalla, eso realmente no solo nos sacudió en ese momento, como nos sacudió la sola caída de esos dos símbolos del poder de los Estados Unidos junto con el avión que cayó
a los pies del Pentágono, nada más y nada menos que del Pentágono. Pues eso de muchas maneras nos cambió todo. Sin embargo, vemos que hoy el mundo continúa con una actitud bélica, con intervencionismos abiertos en asuntos internos de naciones, con incursiones de naciones en otra en busca de intereses muy particulares del capital, promoviendo acciones que puedan al mismo tiempo servir para levantar determinadas áreas de la economía de algunas de esas naciones, como es el caso de la industria armamentista. Esas son cosas que se generan situaciones como la que lamentablemente vivimos con ese 11 de septiembre en los Estados Unidos y la caída de ese símbolo del poder que eran esas torres gemelas. Y toda su secuela, todo lo que eso ha traído. Nosotros desde aquí, pues, volvemos a lamentar, ¿verdad?, como debe ser una situación como esta, y a recordar con mucha tristeza la gran cantidad de ciudadanos, de seres humanos que perdieron la vida allí. Unos, bueno, la mayoría, todos inocentes, ¿verdad?, que nada tienen que ver con los elementos causales de aquel horrendo hecho. Pero la realidad es que allí murió mucha gente, bomberos, técnicos, trabajadores, una gran cantidad de personas. Miren otra cosa, señores, yo no sé a quién fue que se le ocurrió sacar, porque dicen que esa fue una iniciativa del Ayuntamiento del Distrito, provino de la Sala Capitular, sacar los camiones que transitaban por la George Washington, el malecón, y meterlos, cuando se viene de Jaina, ¿verdad?, coge ahí, da una izquierda, en la Máximo Gómez, para colocarlo en la Independencia. Ay, Virgen de la Altagracia. Yo no sé cuál fue el cerebrazo que se le ocurrió para que se ocurra por esa vía, hasta colocarse allá al Parque Independencia, al altar de la patria. Un verdadero abuso. Eso es un abuso. Y nosotros pensamos que después de que vieran 1, 2, 3 meses de caos en el transporte ahí, una cosa terrible, por ahí hay muchísimas clínicas, por ahí hay como 4 centros asistenciales, centros médicos. Todas las principales clínicas como el Patiño y ginecología y obstetricia. Sí, hay clínicas importantes ahí. La clínica esta famosa. Varias. Que da, y sin embargo, la Abreu. Entonces, eso es una situación, un desastre lo que hay ahí. Entonces yo me pregunto de quién fue la idea. Es más, ya ni siquiera hay que buscar culpables. Lo que hay que hacer es devolver eso al malecón, porque la idea, hasta que opere la circunvalación. Hay otra salida. Pero devuelvan eso al malecón, eso no puede seguir así. Que no se juega con el casco colonial. No. Yo quiero que ustedes vean esos camiones, esas patanas, deteriorando aún más la vía, pero creando una situación de taponamiento ahí terrible, afectando negocios, establecimientos comerciales, a las personas de por allí, todo, un desastre. Así que a quien se le ocurrió la idea esa, yo espero que el síndico del distrito, el alcalde, reconsidere junto con la Sala Capitular, porque me dicen que hubo gente de ahí de la Sala Capitular que estuvo en eso también, que reconsideren eso, devuelvan esos camiones a la George Washington. Que es cierto que crean dificultades allá, pero menos dificultades, mucho menos dificultades que las que están creando, que el caos terrible que están creando en la Avenida Independencia. Después de todo sobrevivimos a décadas. Con el malecón. Usando el malecón, claro. Entonces vamos a esperar a que termine esa magnífica obra que es la circunvalación Santo Domingo, que entonces por allá transitarán esos camiones y entonces dejaremos libre tanto al malecón como a la ciudad, al casco.
Pero mientras tanto, echen eso para atrás, echen eso para atrás. Y a la gente de ahí, constituyanse los vecinos, las clínicas y todo el que esté por ahí, que opere por ahí, constituyanse en agrupación ahí y cívicamente, como debe ser, reclamen a las autoridades de la alcaldía que cese ese tipo de operación por ahí de camiones, de patana. Constituyanse, si no es que lo han hecho. Yo espero que no, porque si lo hacen deben hacerle caso. Quizás no me hagan caso a mí, pero quizás a la comunidad le hagan caso. Miren, la encuesta del periódico, yo supongo que en el Partido de la Liberación Dominicana deben sentirse altamente satisfechos, y más que satisfechos, regocijados por esta confirmación, a pesar de confirmación de la consolidación del PLD como fuerza realmente imbatible, prácticamente, por lo que dice eso, porque 45% a esta hora, para no hablar de lo del presidente Danilo Medina, que es el asunto de la reelección, que yo digo, y como ha dicho esta mesa en varias ocasiones, hay un hecho, ¿verdad?, que está ahí presente y que lo recrea una vez más el periódico, que es la Constitución de la República, que impide hasta el momento, ¿verdad?, una posible repostulación del presidente Danilo Medina, que fíjense, se corresponde esa consideración de la población con el grado de popularidad que mantiene y que se ha ganado el presidente Danilo Medina y su administración. Pero eso es un asunto de orden político, ni moral, ni ético, político, que tiene, que esas deben ser, por ahí deben andar las ponderaciones. Así que lo de la reelección es algo que, como bien planteó el propio presidente Danilo Medina en su momento, valga la redundancia, los políticos, ellos, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, sabrán qué hacer, y el propio presidente de la República, ¿verdad?, sabrá qué decisión tomar en ese sentido. Pero lo importante es, lo relevante es que el Partido de la Liberación Dominicana continúa siendo, pero en forma abismal, a distancia considerable, la fuerza a vencer en las próximas elecciones. Es la fuerza a vencer. Hay otro elemento que destaca, y es que luego de Danilo, que como le digo, el presidente Danilo Medina, sin él, que hasta el momento no puede, pues ahí está el presidente Leonel Fernández, que no ha dicho, no ha decidido si va a buscar la nominación presidencial por su partido. Pues fíjense por los niveles donde anda. Una persona, señores, que a veces uno dice ponerse en los zapatos de Leonel Fernández para uno aquilatar lo que ha sucedido con este ser humano, porque es un ser humano, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros. Cualquiera, hombre. Con familia, con su madre, con sus hijos, con su esposa, y haber tenido que afrontar una campaña de descrédito tan terrible, que fue más allá de desmeritar una ejemplar, una importante obra de gobierno, que los hechos en su momento volverán y lo siguen demostrando que se trató de una magnífica administración de gobierno, sino también tolerar en el plano incluso personal. Ha sido algo terrible. Sin embargo, los liderazgos, señores, con eso no... Los liderazgos, cuando son de verdad, cuando son liderazgos de verdad, como el de Leonel Fernández Reina, batirlos mediante mecanismos como este, campañas como la que se asocia de todo tipo, terminan pulverizadas esas batallas, Sí, es verdad. y esas campañas
pulverizada. Esa encuesta, que yo, como siempre, mi granito de sal, y eso lo sabe la gerencia del periódico, y la gerencia de la misma firma encuestadora lo sabe, que en ambos casos, granito de sal. Pero aún así, con el granito de sal, digo que es un magnífico posicionamiento el que tiene el presidente Leonel Fernández a 2 años de la consulta electoral y a 2 años de un magnífico gobierno como el que está desarrollando su compañero y amigo Danilo Medina, y de cuyos resultados va a depender en gran medida los resultados, valga la redundancia otra vez, de las elecciones próximas, en lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. Así es que lo que está diciendo la encuesta es que salga Pato o Gallareta, el Partido de la Liberación Dominicana se encamina a un próximo triunfo electoral, porque ahí hay algunas contradicciones que se dan. No sé si las contradicciones son entre los lectores, o sea, los encuestados de la firma encuestadora, el material, o del manejo de la encuesta. Porque a mí, ahí aparece siempre Hipólito Mejía, para ponerle un ejemplo, son 3, son 4, Hipólito Mejía, el presidente Fernández, el presidente Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado. Pero resulta y viene a ser que de acuerdo a esa encuesta, los PLDistas dicen que el candidato debe ser Leonel. Pero es porque es el único habilitado. Exacto, el único habilitado. Está bien. Los habilitados está bien, son los que no tienen impedimento constitucional. Está bien. Pero, por ejemplo, en el caso del PRD, dice que el candidato debe ser Miguel Vargas Maldonado. Ah, sí. ¿Verdad? Frente a Guido Gómez Mazada. Sí. Guido Gómez Mazada es precandidato. Él no ha sido precandidato. Pero se presentó. Quería ser presidente, para presidente del partido, no como candidato. Pero entonces en el PRM, a quien favorecen los PRMistas es a Luis Abinader. Los modernos. Pero entonces quien aparece en la encuesta siendo ponderado entre los otros es Hipólito Mejía. No entiendo esa parte. Bueno, esas son libertades que se tomó la propia encuestadora y el medio. Anular a Luis en el primer escenario donde está Hipólito. Se anuló. Sacan a Luis. O sea, Luis no está, porque debía aparecer. A pesar de que cuando le hubiese estado, a pesar de que cuando consultan a los miembros del PRM dicen, no, el candidato por mucho. Es por mucho. Por mucho. El candidato debe ser Luis Abinader, pero el periódico eso no lo... Pero es para que ustedes vean, la situación es que esa es la mesa, ¿eh? Eso es lo que vamos a tener, esa es la coctelera. Eso es lo que nos van a servir. Para que ustedes, por ahí es que anda la cosa. No sé qué pasó, porque es que no hay que leerla con más detenimiento. Quizá el acucioso de Tineo lo hizo. Pero con los otros precandidatos, con los precandidatos del PLD, muy buenos ellos, todos muy buenos. No sé qué ha pasado, pero la realidad es que de acuerdo a esa encuesta, a esa medición y en este momento, la opción como candidato es Leonel Fernández. Por indiscutible, muy alto, por indiscutible. Y muy alto, altísimo. Tineo. Lo que ha ocurrido es una encuesta muy especial porque parece que tomaron la decisión de medir a un conjunto de candidatos en primer plano, porque eso te explica que no están, por ejemplo, en el primer escenario se escoge, observen el detalle, en el primer escenario se escoge a Hipólito Mejía como el candidato del PRD. Observen ese detalle, o sea, se escoge a Hipólito y ahí que aparece Hipólito con 23.9, ahí no aparece Luis. Cuando se va al otro escenario sin Hipólito,
Ahí es que aparece Luis Abinader con 28.4. Oye, ha perdido mucho Hipólito. Hipólito sacó 47%. 47, y va a 23. Ya está Infracción. muy desgastado. Miren, el día de hoy Eso es lo que un te día. resalta. La figura política de Leonel Fernández es una cosa extraordinaria. Extraordinario lo que estoy diciendo. Extraordinaria. Esto también... Pero si eso es él solo esperando vientos. Imagínese. No, pero esto debe servir también de lección a todos. Don Pedro lo tocaba en la primera parte. A los actores políticos y a los hacedores de opinión. Porque en la República Dominicana hay una especie como de conducta, que hay unas personas hacedoras de opinión que hacen unos análisis, pero las conclusiones terminan con lo que quieren. Cuando usted va a un análisis y usted quiere terminar como usted lleva una idea preconcebida, terminar con la conclusión, usted siempre va a estar distante de la realidad, va a estar muy distante. Y esta encuesta es interesante por un detalle. Leonel Fernández, presidente de la República en 3 periodos, que puede presentar la bandera de un presidente garante de los derechos humanos, impulsador de las libertades, del respeto a las libertades públicas y el Estado de Derecho. Y usted diría, porque bueno, si usted quiere ver el conjunto de legislaciones que sometió cuando fue jefe del Poder Ejecutivo, usted puede llegar a la conclusión de que es un presidente democrático y que la sociedad dominicana tiene cartas que le permiten decir si es verdad. Es un presidente democrático. Con Leonel Fernández, oigan este detalle, es la única administración que eso de perseguir personas por sus ideas termina, y la administración del presidente Danilo Medina. Pero ustedes recuerdan lo que pasó, vamos a hablar de los últimos 30 años. Ustedes recuerdan que la administración del PRD del presidente Guzmán tuvo que afectar personas solo porque expresaron sus ideas a través de medios de comunicación. Y se afectaron medios de comunicación. En el caso del presidente Salvador Rosa Blanco, ustedes recuerdan cómo sacó del aire una emisora importante como Radio Central durante más de 2 meses, porque por esa emisora se hizo una transmisión que daba cuenta de que la caravana del presidente había sido apedreada. Y después, ya ustedes conocen que por una simple encuesta de radio, los productores fueron traídos presos a la capital, porque el presidente de turno, el presidente Hipólito Mejía, se sintió que se les respetaba. Al final, como no había ningún mecanismo legal para proceder contra esas personas, lo dejaron en libertad. Pero yo le digo, la epidermis, lo sensible para tolerar críticas. En las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, esa ha sido una carta. Le han enseñado a la República, a los dominicanos y dominicanas, que un país se puede desarrollar, que un país puede crecer, que un país puede promover, ser un captador de inversiones en un clima de confianza, de certidumbre, respetando el Estado de Derecho. Y la muestra es la Constitución de 2010 que tiene República Dominicana, que esa Constitución, recuerden que está antecedida de una consulta popular nacional. Se le preguntó a los ciudadanos y ciudadanas en todas las provincias del país y el Distrito Nacional pareceres respecto a la reforma constitucional. Y eso ocurrió. Pero está el desempeño de jefe de Estado que está ahí. Un presidente que no entró en esto de los resentimientos contra adversarios. Incluso las críticas que se le hacen es porque consideran que él es muy abierto, muy amplio con sus adversarios. Hay gente que entiende que él no debería ser así. Pero esa ha sido su cualidad. No ha entrado en eso de venir con miserias políticas a tratar de afectar a un adversario por ideas. ¿Y qué ocurre? Usted diría, bueno, ¿y qué valor tiene eso? El pueblo dominicano lo valora, porque el pueblo dominicano sabe lo que es estar en la administración de un gobierno antidemocrático, violador de los derechos humanos. Los dominicanos saben lo que es un gobierno que ni siquiera respeta la libertad de expresión.
y por eso valoran. Fíjense que contra Leonel Fernández se montó una campaña desde, ustedes saben lo que pasa en un país como República Dominicana, que cuando un gobernante está terminando, se levantan rayos y centellas para tratar de afectar su figura, porque usted sabe que aquí hay gente que vive de la política de una manera muy especial. Se activa cuando ya una candidatura está definida y tratan de montarse, tomar un lugar. Es gente que le dice a usted que no son políticos, que no participan en política militar, de militante activa, pero ocurre que usted ve que cuando comienza la administración de un gobierno están bien situados. Y usted dice, ¿cómo lo lograron? Sí, en el periodo de transición tienen unas habilidades que se pueden montar en la mejor silla y se montan. Bueno, el presidente Leonel Fernández recibió ese aluvión de vagabundería y sucieza, todos los inventos, con el propósito, y vimos una distinguida socióloga que celebró, que cuando, después de semanas, incluso que se montaron juicios populares, esa socióloga celebró y decía que se sentía bien como una prócer de la República por la figura política de Leonel Fernández. Eso está ahí en los archivos de los medios de la prensa dominicana. Y celebró, bueno, esta encuesta lo que le dice a usted, cuando se coloca, como refería Mozart, un hombre, un político que no ha dicho que va a ser candidato. Un político que lo que ha estado concentrado durante los últimos 2 años es ver cómo fortalece los mecanismos de su partido y cómo puede asegurar que el Partido de la Liberación Dominicana sea un partido que concite y mantenga la confianza pública. De ahí que ese 8º Congreso Ordinario, comandante Jorge Botello, fíjense que produjo 15 documentos. 15 documentos en distintas áreas. Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, en el área de la comunicación. Todo esto que se ha estado produciendo en el Partido de la Liberación Dominicana, en el área de la comunicación, eso es parte de ese documento, uno de los documentos que fue aprobado en ese Congreso. Y en eso ha estado el presidente del PLD, o sea, concentrado en asegurar que su partido siga concitando la confianza pública. Y cuando usted ve la administración del presidente Danilo Medina, ¿en qué usted lo ve? Concentrados el presidente en los asuntos de Estado. Y un jefe de Estado también que usted no puede decir, no le puede presentar nada que le pueda decir que es intolerante o que es anti... No, usted lo ha dicho, todos los esfuerzos que ha hecho por tratar de hacer una administración incluyente, darle participación a sectores que no han estado participando en la economía dominicana. Por ejemplo, las visitas sorpresas constituyen una muestra. Pero a esto usted ve la reacción de los inversores privados. Ayer el presidente y la vicepresidenta de la República, el licenciado Danilo Medina y la doctora Margarita Cedeño de Fernández, asistieron a la inauguración de Marmotet, una nueva planta, una empresa que va a producir artículos para el sector empresarial de República Dominicana y también para clientes del exterior. Esto ocurre en un día miércoles, pero ayer mismo, don Pedro, se da la información, se confirma que Blue Mall, que ha concitado mucho interés en los segmentos económicos de mayor ingreso de la capital dominicana, que Blue Mall va a instalar otro Blue Mall en Punta Cana. Y usted dice, ¿por qué ocurre eso? Bueno, cuando hay certidumbre. Cuando hay certidumbre. Cuando usted ve una política monetaria que los inversores no hay dudas, confían, ahí está, eso lo explica. Entonces, ahí está por qué, usted dice, un político como Leonel Fernández, que no ha dicho que va a ser candidato, que ha estado concentrado en su partido, sabe cómo su partido, todos sus mecanismos le funcionan. Y eso tiene encelado a toda Centroamérica, claro, y Caribe, claro. Entonces, lo que está pasando aquí. Entonces,
debieran verse ahí y usted entender que en el análisis político, independientemente de lo que usted quiera o piense que puede ocurrir porque es su deseo, las variables políticas son determinantes. No se pueden sustituir por imaginaciones y por deseos. Las realidades políticas se construyen con hechos. Y otro punto, ya en la parte, Mozart se refirió a los 2 de septiembre. Primero Mozart hablaba del 11 de septiembre de 1973, cuando fue interrumpido el gobierno del presidente Salvador Allende y asesinado el presidente y sus principales colaboradores. Y ya ustedes saben lo que pasó en Chile, una operación limpieza. Señor. Eso fue asesinatos prácticamente públicos, como el escenario en que fue asesinado Víctor Jara, un artista que marcó generaciones en un acto público, o sea, prácticamente como lo masacraron, mutilándole parte de su cuerpo. ¿Y cuál es la lesión? Que Chile, 41 años después, es una nación que afronta, por ejemplo, un fenómeno nuevo, que refería Mozart en la primera parte, que se han colocado bombas en algunos lugares donde se le da una sociedad. Por ejemplo, imagínense que usted en un punto de concentración de línea de un metro, o donde hay una concentración de personas que van a buscar un bus, se le ocurra a un asesino colocar un detonante para asustar o para matar gente. Pero esto, ¿cómo ocurre en Chile? Como hechos aislados. ¿Y cuál es la confianza hoy que tiene Chile? Que estas personas van a ser identificadas y la justicia chilena tiene los recursos hoy para ponerlo en evidencia y condenarlo ante la sociedad chilena. Y a eso apuesta Chile. ¿Y cuál es la lesión? Señores, 41 años después, el fortalecimiento institucional que ha logrado Chile. O sea, cuando los pueblos deciden un camino, Chile ha decidido trillar el camino de la democracia, el Estado de Derecho, y eso le ha permitido tener esa condición de la economía chilena hoy y sobre todo la confianza de los chilenos en el sistema democrático. Y el 11 de septiembre en Estados Unidos, de nuevo, República Dominicana lo sufrió de manera directa, porque fue un atentado que golpeó a la humanidad de manera directa, porque nunca se había producido un atentado que personas de múltiples nacionalidades pudieran ser afectadas de manera directa con las muertes. República Dominicana es un ejemplo. Murieron personas de un conjunto de las provincias, es decir, en las 4 regiones de República Dominicana hubo una víctima o un familiar afectado por ese atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Que es lo importante, de igual modo también, que se ha insistido en establecer que hechos de este tipo nunca queden sin sanción. Y es admirable el ejemplo de cómo una sociedad, después de un golpe así, también se levanta y le dice a los que sobreviven que el camino es seguir adelante y fortalecer el Estado de Derecho, que nadie pueda cometer un crimen en un país de esa magnitud y quedar impune. Esto es importante. Y lo otro es ya finalmente, desde aquí, reiterar nuestras condolencias por la desaparición de Jackie Núñez de Rico, su desaparición física. Ayer fue la despedida de sus restos en el cementerio Puerta del Cielo, y ciertamente que así terminó la vida de un maestro de la comunicación en República Dominicana. Miren, señores, lo que no debió ser, porque no debió ser, se acerca a un final rápido. Yo preveo que esa decisión que tomó ayer la Cámara de Diputados de la República Dominicana, una resolución de una amplísima mayoría, 100 votos contra 15, precisamente lo que se abstuvieron fueron los seguidores del minúsculo grupo congresional que representa ahora la otra mitad del PRD moderno. Fueron los únicos que se resistieron a una resolución que condena la presencia en el país de Gonzalo Vargas Llosa
y del ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Eso no debió ser nunca, ¿eh? Esta oficina se montó aquí en el 2010 a partir de los efectos del terremoto en Haití, para darle cabida a los refugiados. Lo que quiere decir, eso es una acción reciente, desde el 1950 que se ha establecido que los refugiados en el mundo, o sea, los que no tengan nacionalidad, o personas que estén en peligro en alguna parte del mundo, ya sea por política sí, o por persecución alguna, aquí no debió permitirse la instalación de ACNUR, no tiene sentido. Ahora que el señor Gonzalo Vargas Llosa lo que usa esa oficina local para demeritar al pueblo dominicano y a sus instituciones básicas que determinan la soberanía, que determinan la nacionalidad, se justifica aún más su desaparición. Veo que esa decisión de la Cámara de Diputados, con una amplísima mayoría, de seguro que se va a reproducir en el Senado y obligará al Estado Dominicano a tomar una decisión. A mí no me cabe ninguna duda. Bueno, señores, hoy es jueves agropecuario. Y lo otro es que ayer fue ya enviado a un juicio de fondo, de manera que se va a producir ese proceso en fondo, del caso del comunicador Marcos Martínez de Santiago, que él había falsificado documentos para decirle a la sociedad dominicana que la doctora Margarita Cedeño de Fernández valores en entidades financieras extranjeras. Ya se ha demostrado que él se soportó en documentos falsos, por eso la acusación, además de difamación e injuria, incluye esa figura de falsificación de documentos para dañar, con pretensión de dañar a una persona. Eso va al fondo. La vicepresidenta ha dicho que eso va a servir para ratificar la verdad e injusticia. Y para la sociedad dominicana, eso tiene mucha importancia. Usted sabe por qué. Si usted se pretende dañar a una persona física o moral, usted debe tener todas las evidencias y las pruebas, porque el sistema de justicia se lo va a pedir. Debemos enviarle un gran abrazo a doña Margarita. Sobre todo, que se ha sido Los hechos se imponen. No, y que esa es también una expresión de responsabilidad a la sociedad, que le dice a cualquier ciudadano o ciudadana Advertencia severa, que vive esa experiencia, que haga lo mismo. Se va a acabar aquí el juego con la personalidad y la honra. Exactamente. Mire, señores, nos espera en la sala de entrevista Bolívar Cartagena. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultores. Es importante su visita no solamente para tratar el tema de la avicultura, o sea, fundamentalmente el asunto de la producción de carne de pollo, su comercialización y de huevos, sino también para determinar si su estructura productiva es sólida y puede resistir el tiempo, las dificultades de la globalización. De eso vamos a hablar dentro de un momento. Regresamos.